Estamos celebrando la octava de Pascua y hoy el Señor nos presenta en el Evangelio ese momento en el que Él se aparece a los apóstoles en el lago de Tiberíades. Estamos hablando de lo que es Galilea. Y si recordamos en estos días que escuchábamos el Evangelio, cuando el Señor se apareció a las mujeres y los ángeles se aparecieron a las mujeres, el Señor les decía que fueran a Galilea, que allí me verán, ¿no? Entonces, pues hoy estamos en Galilea, ¿no? El lugar en el que el Señor se aparece a los apóstoles, ¿no? Y Galilea, tengamos pues presente, ¿no?, a partir de lo que ha sucedido en Galilea, qué es Galilea y por qué el Señor quiere que fueran a Galilea. En Galilea, podríamos decir, es como una provincia, ¿no? Pues para compararlo a lo que hoy en día entendemos nosotros por una provincia, ¿no? En ella hay varias ciudades. Nazaret, donde el Señor había sido criado y pasó casi toda su vida privada allí en Nazaret. Está también Cafarnaúm, de donde era la suegra de Pedro, y también donde el Señor va a hacer muchos milagros. También de esa zona estaba Lázaro, Marta y María, ¿no? Y donde el Señor va a pasar mucho tiempo de su vida pública haciendo milagros y enseñando. Galilea, que es el mar de Galilea, el mar de Tiberíades es el mismo mar, solo que se llama por el nombre de la ciudad de Tiberíades, ¿no? Los apóstoles pescaban allí. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, estaban pescando allí cuando el Señor les llama. Por tanto, es el lugar donde ellos trabajaban, donde ellos vivían, ¿no? Entonces, Galilea es el lugar de la vida ordinaria, en donde estaban muchas de las casas de los discípulos del Señor, incluso de los apóstoles. Y el Señor quiere aparecerse allí. Dice que vayan a Galilea porque quiere aparecerse allí. Ya no solamente se va a aparecer en Jerusalén, como lo hizo hasta el momento, ¿sí?, con la Virgen y reunidos los apóstoles, sino también allí en Galilea. Pero cuando Juan y Pedro, que escuchamos hoy, y los apóstoles vuelven a Galilea, van a Galilea, ya no vuelven igual que antes. O sea, ya no son los mismos que eran al principio cuando por primera vez se encontraron con el Señor. Porque ellos habían, en una pesca, también el Señor les llama a ser pescadores de hombres. Entonces ya tienen una misión, ya habían caminado con el Señor, ya habían estado escuchando lo que el Señor les enseñaba, habían visto los milagros que el Señor hacía, habían vivido el tiempo de la pasión, lo habían visto ya resucitado y creían que era Él, como nos dirá hoy el Evangelio, sabían que era el Señor. Por tanto, ya no eran los mismos apóstoles, ¿no?, con esa misión de anunciar y de llevar a las personas, pescar hombres, ¿no?, llevar a las personas a Cristo. Ya no eran los mismos apóstoles que antes, ¿no? Por tanto, cuando el Señor quiere que vayan a Galilea, no es que les está diciendo vuelvan a vuestra vida anterior, ¿sí?, sino que quieren que vayan al lugar donde ellos han trabajado y han estado mucho tiempo, que se encuentren con las mismas personas con las que antes se encontraban, pero no les invita a hacer lo mismo. Y esto es una luz para nosotros como cristianos, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo el Señor nos pide a nosotros, ¿no? Pero el Señor no quiere que vuelvan a hacer lo mismo, a ser las mismas personas y a hacer lo mismo que hacían antes, porque ahora está la novedad de nuestro Señor Jesucristo, y muerto y resucitado. Y el Señor en el Evangelio también nos narra cómo ellos van a pescar, ¿sí? Van a pescar, teniendo en cuenta que ellos son pescadores de hombres, es que eso no se les olvida a ellos. Quieren ir a pescar, el trabajo que hacían ellos, pero que ellos son pescadores de hombres. Por tanto, esta pesca milagrosa que el Señor les va a conceder no va a ser igual a la misma pesca que ellos habían tenido, y recordemos en Galilea también, cuando el Señor estaba anunciando el Evangelio y les dice a los dueños de las barcas, que eran ellos, pues boga mar adentro, ¿no? Vaya a pescar mar adentro, ¿no? Y San Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche,
pero en tu palabra echaré las redes. Entonces van mar adentro y reman y pescan, ¿no? Y el Señor, cuando ven toda esa pesca, San Pedro le dice, apártate de mí que soy un pecador, ¿no? Y entonces el Señor le va a decir, no temas, de ahora en adelante seréis pescadores de hombres, ¿no? Pues es muy parecido lo que sucede hoy. Entonces esta pesca milagrosa que hoy tiene el Señor y les concede a los apóstoles es para enseñarles algo más, que ya no se pesca hombres, o sea, ya no se atraen los hombres hacia Dios de la manera como ellos quieren, sino de la manera como el Señor les enseña, ¿no? Por eso le dice, tirad la red a la derecha, y ellos obedientes lo hacen. Entonces, cuando obedecen los mandatos del Señor, y hacen lo que el Señor les manda, entonces es cuando ellos van a pescar los peces que el Señor quiere que cojan, ¿no? Entonces, nosotros podríamos sacar pues varias enseñanzas así como de la vida cristiana, ¿no? El Señor quiere que nosotros volvamos a aquellos lugares de nuestra vida ordinaria, de donde estamos trabajando constantemente, pero no para que después de esta Pascua, después de este momento de este encuentro con el Señor resucitado, nosotros hagamos lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Ni tampoco lo hagamos a nuestra manera, no. Somos apóstoles del Señor, somos enviados por el Señor para traer las personas a Dios, ¿sí? Para traer las personas a Dios. Y eso era lo que hacían los apóstoles, ¿no? Por tanto, está la novedad de que vamos a ir a los mismos lugares con las mismas personas, pero ahora llevar todas las personas hacia el Señor. Entonces, estamos llamados a anunciar esa buena noticia del Evangelio, la resurrección del Señor, la vida nueva que el Señor nos quiere dar para todos aquellos que quieren creer en Él. Y como escuchábamos de los apóstoles en la primera lectura, es para comenzar a hacer todas las cosas en nombre de Jesús. San Pedro, San Juan, cuando echan las redes a la derecha, lo hacen en el nombre del Señor, porque el Señor se los había dicho. Ahora escuchamos en estos días que sanaban a un cojo de nacimiento, un lisiado de nacimiento, porque lo hacen en el nombre de Jesús. Y hoy lo dicen, ¿no? En nombre de Jesús hemos sanado a este cojo. Pues también nosotros estamos invitados a hacer todo de las cosas que hacemos día a día en el nombre de Jesús. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que nosotros los cristianos comenzamos el día con la señal de la cruz, signándonos, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para comenzar el día en el nombre de Jesús. Pero no solamente para comenzar el día, también podemos bendecir los alimentos, es decir, en nombre de Jesús voy a comer estos alimentos. Y hacer algo en nombre de Jesús es hacerlo con el Señor, y todos los méritos del Señor se aplican a esa acción tan sencilla como puede ser comer. Entonces, también todos los méritos del Señor se llevan a que en esa acción pueda yo salvar almas, pueda llevar yo almas hacia el Señor. Pero no solamente es hacer las cosas en el nombre de Cristo, es decir, como si fuera una frase, ¿no? Una frase. No, es hacer las cosas a la manera de Cristo. Y por eso nosotros debemos estar durante todo el día con un corazón abierto a escuchar los mandatos del Señor, el Evangelio, querer vivirlo, pero a la vez teniendo presente que todo el sufrimiento, como Él lo vivió, nosotros tenemos que cargarlo para poder perdonar el pecado que hay en el mundo, para poder perdonar a la otra persona, para que la otra persona que está en el pecado o que está haciendo el mal se pueda acercar a Cristo, se pueda acercar al Señor. ¿Quién de nosotros está dispuesto a cargar ese mal que el mundo está haciendo hoy en día y está dispuesto a cargarlo para que esa persona que está haciendo mal pueda acercarse a Cristo? El Señor estuvo dispuesto, pues a nosotros el Señor nos llama a cargar ese pecado, a cargar ese mal, estar dispuestos a sufrir el mal y a poder responder con bien. Pues esto es lo que nosotros aprendemos de lo que es hacer las cosas en nombre de Cristo, hacer las cosas con la señal de la cruz, ¿no? Y los apóstoles nos enseñan hoy en la primera lectura que cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas en nombre del Señor, vienen las persecuciones. Fueron encarcelados y lo dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pues ellos fueron encarcelados, fueron perseguidos. Nosotros también vamos a ser perseguidos. Pero ninguno de nosotros podría imaginarse unos apóstoles con ira, respondiendo mal a los sumos sacerdotes, sabiendo que ellos mismos habían crucificado al Señor, pero también sabiendo que el Señor había resucitado de esa muerte.
No, los apóstoles vivían con paz y alegría esa situación que les daba, ¿no? La persecución, porque ellos tenían su vida puesta en las manos del Señor y sabían que esto o lo otro venía por el Señor, ¿no? Porque el Señor quería que vivieran eso, ¿no? Y a la vez ellos cooperaban a dar a conocer el Evangelio del Señor, ¿no? Por eso también nosotros abramos nuestro corazón al Señor, para que nos convirtamos en esos apóstoles enviados del Señor para anunciar la buena noticia. Y por último, recordemos que el Señor en el Evangelio según San Mateo también nos habla de la parábola, una parábola que habla del reino de los cielos, de una pesca, ¿no? El reino de los cielos es como aquella vez o aquella red que sacan a la orilla que está llena de peces, se sientan, recogen en los cestos los buenos y sacan a los malos, tiran a los malos, y dice el Señor, así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los buenos de entre los justos y echarán en el horno del fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Por tanto, hoy el Evangelio nos recuerda también ese momento del fin del mundo, ¿no? Habían sacado 153 peces, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que nos recuerde ese momento del fin del mundo? Sí, al que debemos estar preparados nosotros. Nos recuerda que para salvarnos, en nombre de Jesús, que solamente nosotros podemos ser salvados en ese momento de que venga el Señor, por el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre en la tierra por el que nosotros podamos ser salvados, nos decían hoy los apóstoles, San Pedro. Por tanto, nosotros no pongamos la esperanza en otras cosas, ni en nosotros mismos. No, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Él es el único Salvador, el único que puede salvarnos. Y nosotros ante esta situación también podemos esperar otros salvadores, o estar esperando a que alguien, algún gobernador o algún gobierno o a alguien se le ocurra tomar unas medidas que ayuden a todo el mundo para poder solucionar el problema de la economía, para poder solucionar el tema de la enfermedad, para solucionar el tema de la violencia. Pues si nosotros creemos que alguien lo puede hacer, es porque creemos que Él es nuestro Salvador. Y el único que lo puede hacer es Cristo. Nosotros no podemos rechazar a Cristo y esperar otro Salvador, porque no lo puede haber. Y aunque se presente como el Salvador, nunca lo va a realizar. No nos salvará, nos esclavizará, como dice el Señor, por el pecado, ¿no? Porque seremos esclavos por el pecado. En cambio, Cristo, que es la verdad, nos hará libres. Y entonces también nosotros dispongámonos para pedirle a Él, como nuestro Salvador, que nos salve de esta situación, que nos libere de todo pecado, de toda esclavitud por la que podamos estar pasando y que nos conceda la gracia de la salvación. Pues Madre Santa, en tus manos nos ponemos, en tu mano ponemos también todas las familias, todos aquellos que están sufriendo, y que nos conceda la gracia de la fe, para creer en nuestro Señor Jesucristo, para perseverar en la fe, y también que nos conceda la gracia de poder anunciar a Cristo resucitado del Evangelio a todas las personas que todavía no lo conocen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.